Hola, aquí estoy de nuevo. Espero que tengan por ahí a la mano su línea del tiempo de barrocos. Em, Sin embargo, antes de que me vaya a la línea del barroco, eh, quiero volverle a señalar que en Renacimiento tienen a varias figuras donde dice místicos. Tienen a Santa Teresa de Jesús con la fecha de nacimiento y cuando murió, y la de San Juan de la Cruz. De este último autor se va a tratar este capítulo o esta plática, pero nada más quería situarlos, que los tengo aquí en el Renacimiento, aunque muchas personas los ponen luego en el Barroco. De todos modos, ahorita voy a comentar un poquito más sobre eso. Estoy pues en el Barroco. Ya les había comentado el vasito que es un poquito más gariboleado, lo demás, y desde luego como la primera, luego puse a Sor Juana Inés de la Cruz, de la cual ya no voy a mencionar nada. Luego tenemos a don Luis de Góngora, que era el gran escritor de aquel entonces. Sor Juana ella decía que escribía al estilo de Góngora. La verdad es que muchas veces escribía mejor que Góngora. Sor Juana era muy amiga del sobrino de Góngora, que vivía en la Ciudad de México. Francisco de Quevedo, que también fue otro gran autor. De él es el poema ese que les he estado mencionando de polvo seré, pero polvo enamorado. No es el único que tiene, tiene otros y para mi gusto mejores que esos. También ahí tienen a Juan Ruiz de Alarcón, que él es mexicano, nacido en Tasco. Él vivió casi siempre en Madrid, al contrario de Sor Juana, que vivió toda su vida en México. Juan Ruiz de Alarcón se fue a Madrid y allá triunfó. Él era dramaturgo, pero tenía un problemita, que estaba un poquito, no un poquito, mucho, tenía joroba y estaba chuequito. Y entonces tanto Quevedo como todos los otros, bueno, le echaban de todo, se lo acababan. Calderón de la Barca, del cual leímos el que termina, ese poema tan bonito que termina amor, 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 ¿sí? Ese es el barroco. Él escribió sobre todo autos. Los autos es sobre una cuestión religiosa, y sin embargo él escribió, no recuerdo si 50 o 60 o algo así, sobre un mismo tema, y todos ellos son excelentes. Luego tenemos, después de Calderón de la Barca, tenemos a tres autores, a cuatro, pero los tres que voy a mencionar, Corneille, Razin y Molière, son dramaturgos franceses. Ahí voy a hacer yo una pequeña salvedad, porque aquí ya vamos a empezar a lo que alguna vez yo les había hablado sobre el clasicismo, que sobre todo en Francia tiene una enorme importancia. Y luego hasta el final puse a Blaise Pascal, que es un filósofo, ensayista, matemático. Nada más por poner algunas figuras, les recuerdo que esta línea del tiempo es un poquito arbitraria, es nada más para situarlos, y si ustedes van y buscan alguno de estos personajes, ahí mismo en esas biografías van a encontrar otros personajes que pueden investigar. Bueno, esa es nuestra línea del tiempo del barroco. Y déjenme regresar a lo que les había dicho sobre los místicos. No voy a hablar sobre Santa Teresa de Jesús, sino sobre San Juan de la Cruz. Primero déjenme explicar qué cosa eran los místicos. Los místicos es un género, o le llamaría subgénero. No, yo diría que es un género. Es un género literario que se da exclusivamente en España, aunque tiene por ahí algunos seguidores en Alemania, creo que alguien en Italia, algo así, pero es algo que se da sobre todo en España. Mucha gente ha tratado de investigar por qué se da en España. Yo por dar una respuesta fácil, desde luego, de una persona que no conoce muy bien todo esto, supongo que era por la religiosidad de España, ¿no?
Eso sería una respuesta muy obvia, pero a lo mejor tiene alguna otra respuesta. Hay cantidad de libros sobre este tema. Los místicos, básicamente, hay una diferencia entre otros escritores y ellos, es que ellos, los místicos, tenían que llegar a tener un contacto con la divinidad, en este caso Dios, el Dios de los católicos, para poder expresar sus ideas. Es decir, ellos no eran como los otros, ¿no?, que escribían. No, ellos era al tú por tú con la divinidad. Entonces, sus textos, algunos de ellos, no algunos, la mayoría de ellos muy profundos, pero ahorita voy a explicar un poquito esto de la profundidad y de la literatura de lo que ellos escribían. San Juan de la Cruz era muy amigo de Teresa de Jesús, y al igual que Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y los otros místicos, muchas veces tuvieron que irse a la cárcel por culpa de la Inquisición, que los veía así como raros, y los acusaba de herejes y no sé de qué tantas cosas, pero al final lograban salir siempre. Pero pues no deja de ser así como paradójico, ¿no?, que estas personas tan exaltadas en la religión verdadera, como le llamaban, fueran personas que pudieran estar encarcelados. Ahora, ¿qué hace distinto a la literatura de los místicos de los otros? Pues eso, que ellos entran en contacto, pero en un contacto sublime con la divinidad. Por ahí les mandé unas postales, sobre todo de una donde está Santa Teresa de Jesús en una escultura de Bernini, y está la santa en éxtasis, porque ellos entraban en lo que se llama éxtasis. Es decir, ¿qué era el éxtasis? Pues era ese momento en que sentían que la divinidad entraba al cuerpo de ellos y entonces ellos escribían, ¿sí? De ese nivel era este grupo. Hoy en día los hubieran mandado al psicólogo, al psiquiatra, pero en aquel entonces, bueno, así se manejaban estas personas. Y para fortuna nuestra dejaron un grupo de textos, tanto prosa como poesía. Les voy a leer un poema, posiblemente el más conocido, de San Juan de la Cruz. No sé si sea el mejor, pero da un buen ejemplo de lo que escribían estas personas. Lo tienen ustedes, por si ya ven que mi voz es muy gangosa, luego lo quieren leer mejor. Está donde dice Poetas Líricos Castellanos, la página 189, y su nombre es La Noche Oscura del Alma. La Noche Oscura del Alma. Empieza aquí y termina aquí, ¿sí? Bueno, lo voy a leer. Voy a tratar no tardarme mucho. Viene una breve explicación que dice: canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Y empiezo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiastes, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, ahí quedó dormido
y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, este es el poema donde obviamente San Juan de la Cruz tiene este éxtasis de, aunque él se describe en tono femenino, porque habla de ella y ella, habla de ella porque pues, va al encuentro de Dios y no puede ser un hombre y otro hombre, entonces era ella y él era Dios, ella es San Juan de la Cruz, donde dice que sin que los demás noten, porque la casa está sosegada, es decir, ya están acostados todos, ya están todos dormidos, nadie los nota, él empezó a ir por la escala disfrazada, es decir, una escalera, que no necesariamente tiene que ser para bajar, sino que puede ser para subir. Entonces, por esa escalera, él sube al cielo, o ella sube al cielo, y allá Dios lo recibe, y donde ella se entrega plenamente a Dios, y en un gozo espiritual los dos permanecen en el lecho. Bueno, eso sería a grosso modo lo que trataba de decir San Juan de la Cruz. Otra de las razones por las cuales se usa el femenino es porque la mayoría de estos textos fueron escritos por San Juan de la Cruz en un librito para las monjas que estaban en los conventos, y desde luego las monjas que sabían leer y escribir, que no todas sabían leer y escribir. Entonces por eso vemos el ella también. Pero a la luz de una crítica contemporánea de hoy en día, lo que aquí es totalmente espiritual, el gozo de ella de poderse unir a la divinidad y descansar en su pecho, como ella misma dice. La crítica actual lo ha visto como en realidad un poema erótico, sin más. Y no es el único, porque la mayoría de los poemas de los místicos tienen esta doble vertiente, que por una parte los lee uno como algo que es totalmente espiritual, profundo, respetable, y por otra parte, si ustedes leen el poema cuidadosamente, pues no es más que la muchacha que se sale de su casa para irse a encontrar al novio. Leo otra vez. En una noche a oscuras, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Es decir, yo, muchacha joven, me calenté, por decirlo de alguna manera, y me fui a buscar al novio, sin más. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. ¿Por dónde se salió? Se salió por una escalera que tenía por ahí en la ventana, algo escondida, y ella misma dice que está disfrazada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, es decir, iba al encuentro del novio. Aquesta me gustaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Desde luego, la intención de San Juan de la Cruz es que va al encuentro de Dios, de la divinidad. Pero cuando ya lo lee uno desde el otro ángulo, pues no es más que la mujer que va en busca del hombre. Oh noche que guiastes, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, ya se dieron el acostón,
por decirlo de alguna manera amable. Y luego, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, ahí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle es viento, y el ventalle de cedros aire daba. Es decir, ya se consumó el acto y ahí están los dos ya muy contentitos. Y luego dice, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Es decir, estaba acariciándole y gracias por amarme y esto, lo otro. Y finalmente, quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. La azucena, les recuerdo que en la simbología católica es símbolo de pureza. Desde luego, San Juan de la Cruz lo menciona por eso, porque fue algo puro. Pero ya como lo leí yo en este plan morboso y mala onda, pues ahí hay otra cosa. Entonces, todos los textos sobre todo los poéticos, de los místicos, tienen ese doble sentido, ¿sí? Que ya vistos desde nuestra perspectiva contemporánea, no son otra cosa más que un poema de amor, ¿sí? Y un poema de amor también profundo. Es decir, hay una profunda religiosidad, pero también hay un profundo erotismo. Si ustedes deciden ir más allá en sus lecturas respecto a los místicos, van a encontrar esto en toda la crítica que se hace a estos grandes escritores, porque todos ellos son grandes escritores. Si ustedes observan bien cómo está escrito este poema, es un poema muy sencillo, muy elemental, prácticamente no hay palabras difíciles, y el ritmo es extraordinario. Entonces, yo espero que luego busquen, en el caso de San Juan de la Cruz, su obra es muy breve, será un tomo de unos 100, 120 páginas y ya lo leyeron todo. Les recuerdo que él escribió para las monjas, por cierto, que luego él mismo escribió, pero estos son 3 tomos, y 3 tomos así ladrillos, para explicar lo que él pretendía con cada uno de estos poemas, ¿sí? Entonces, los 3 tomos, francamente, son un verdadero ladrillo, ¿no? Pero la poesía de él vale la pena leerla desde estos 2 ángulos, ¿no? Eso ya es elección de ustedes, cuál es el ángulo que a ustedes más les parece. No es el único escritor místico, hay otros más que son escritores místicos, inclusive el poema que les pedí que se aprendieran de memoria, el de No me mueve mi Dios para quererte, es un poema de tipo místico, que no se sabe todavía de qué autor pueda ser, pero bueno, es un gran soneto. Está Santa Teresa de Jesús, que también se lee con relativa facilidad. Ella no escribió poesía, pero escribió prosa, pero su prosa es una prosa que se lee con relativa facilidad. Todos ellos escribieron para sus hermanos o hermanas en el convento. En el caso de Santa Teresa de Jesús, ella era la mera de la orden. No me pregunten de qué eran, si eran jerónimos o jesuitas o no sé qué cosa, ahí sí ya no me pregunten, pero ella era ella creo que era carmelita, y era una orden que se llamaba las Carmelitas, pero recompuestas o renovadas o no sé cómo. ¿Por qué? Porque esta orden de las Carmelitas ya había llegado ya era un relajo aquellos conventos. Y entonces cuando llega Santa Teresa de Jesús, se da cuenta de todo esto y reforma. Son las Carmelitas Reformadas, ese es el nombre, Carmelitas Reformadas. Y ella empieza a reformar toda la orden de las Carmelitas,
para que vuelvan a su origen, a como realmente eran y no como ya estaban viviendo, que ya algunas de ellas hasta se rizaban el pelo y no sé cuánta cosa, ¿no? Bueno, estos son pues los místicos. Espero que lean, aquí está el poemita, el poemita, el gran poema, diría yo. Pero si quieren buscar más en la computadora, en YouTube o en Google, hay bastante sobre los místicos, desde ensayos hasta obra de ellos que pueden leer. Gracias, nos vemos en la próxima.